Por favor, ponga pausa a la presentación y lea el aviso legal. Cuando esté listo, presione el botón para continuar. Gracias por unirse a nosotros en este breve curso que cubre la exposición de los trabajadores a la sílice durante la fabricación, el acabado y la instalación de encimeras. OSHA y NIOSH han identificado la exposición a la sílice como un peligro para la salud de los trabajadores involucrados en la fabricación, el acabado y la instalación de productos de encimeras de piedra natural y manufacturada, tanto en los talleres de fabricación como durante el acabado e instalación en el hogar. Esta alerta de peligro se enfoca en la exposición de los trabajadores de la industria de encimeras al polvo de sílice en el aire, incluido el cuarzo en piedra. Cubre los efectos en la salud de respirar polvo de sílice, recomienda formas de proteger a los trabajadores y describe cómo OSHA y NIOSH pueden ayudar a los empleadores a reducir efectivamente la exposición al polvo de sílice, porque los empleadores deben asegurarse de que los trabajadores estén adecuadamente protegidos de la exposición a la sílice en el lugar de trabajo. Los trabajadores envueltos en la fabricación, el acabado y la instalación de encimeras de piedra natural y manufacturada corren el riesgo de sufrir una exposición significativa a la sílice cristalina. La sílice cristalina se encuentra comúnmente en la naturaleza como cuarzo mineral y se encuentra en granito, arenisca, cuarcita, otras piedras y arena. Los trabajadores que inhalan partículas muy pequeñas de sílice cristalina corren el riesgo de contraer silicosis, que es una enfermedad pulmonar incurable, progresivamente incapacitante y a veces mortal. La silicosis provoca daño pulmonar permanente. Las partículas de polvo de sílice quedan atrapadas en el tejido pulmonar, causando inflamación y cicatrices. Esto reduce la capacidad de los pulmones para absorber oxígeno. Los síntomas de la silicosis pueden incluir dificultad para respirar, tos y fatiga, y pueden o no ser obviamente atribuibles a la sílice. Los trabajadores expuestos a la sílice cristalina en el aire también tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad renal. La OSHA y la NIOSH investigaron la exposición de trabajadores estadounidenses a la sílice cristalina respirable en la industria de encimeras de piedra. Tan pronto como se supo de informes de otros países de los trabajadores de encimeras de piedra que desarrollaron silicosis. Al menos en algunos casos, los trabajadores estuvieron expuestos en talleres que funcionaban sin supresión de polvo y sin protección respiratoria. Si bien la industria de la piedra en los Estados Unidos ha trabajado para implementar controles de polvo para proteger a los trabajadores contra los peligros de la exposición a la sílice, los estudios y las inspecciones de OSHA indican que los niveles de exposición pueden no controlarse adecuadamente en algunos sitios de trabajo de fabricación de encimeras de piedra en los Estados Unidos. Los trabajadores en la industria de piedra, en talleres y sitios de trabajo en todo Estados Unidos, aserraron, esmerilaron, pulieron y perforaron losas de piedra natural, principalmente granito, y piedra manufacturada hecha por el hombre, diseñada o cultivada como parte de la fabricación, el acabado y la instalación de encimeras. El granito y otras piedras naturales se extraen y se cortan en grandes losas de piedra, donde es probable la exposición al polvo de sílice cristalina. Estas losas se cortan aún más a tamaños de encimeras en las canteras o en los talleres de acabado de piedra.
La producción de encimeras de piedra manufacturada, es decir, la fabricación de losas de ingeniería o cultivadas, implica mezclar sílice cristalina, algunas resinas y pigmentos para obtener el producto natural. Entonces, ¿por qué la sílice es una preocupación para los trabajadores en la fabricación, el acabado y la instalación de encimeras de piedra? Las encimeras de piedra contienen altas cantidades de sílice, un mineral natural. Los productos de piedra natural y manufacturados terminados, incluidas las encimeras terminadas, no presentan un peligro para la salud en sí mismo. Sin embargo, cualquier corte, esmerilado, lijado y pulido de estos productos pueden liberar niveles peligrosos de partículas de polvo de sílice cristalina en el aire que respiran los trabajadores. Dependiendo del tipo de piedra en cuestión, las encimeras pueden contener más del 90% de sílice. Los niveles más altos de sílice se asocian con las encimeras fabricadas donde los pigmentos y adhesivos constan de los materiales restantes. El contenido de sílice es generalmente más bajo en los productos de piedra natural. Las piedras a base de calcio, incluida la piedra caliza y ciertas variedades de mármol, contienen poca o ninguna sílice. Por el contrario, el granito puede contener hasta un 45 a 50% de sílice. Esta tabla muestra el contenido típico de sílice y cuarzo de las piedras naturales y de ingeniería comunes. Tenga en cuenta que el contenido de sílice y cuarzo variarán entre las variedades de piedra y el contenido exacto se puede determinar mediante un análisis petrográfico y de difracción de rayos X en cada roca. Los trabajadores que manejan herramientas manuales como sierras, amoladoras y pulidoras de alta velocidad tienen una de las mayores exposiciones al polvo de sílice en las industrias de fabricación, acabado e instalación de encimeras. Estas exposiciones provienen de la piedra de corte en seco, moliendo, bordeado y contorneado. Puede suceder tanto en talleres como en obras donde se realiza el acabado. En la industria de la piedra manufacturada, los trabajadores también pueden estar expuestos al polvo de sílice al abrir sacos de cuarzo molido, mover o mezclar materias primas a granel, limpiar y raspar mezcladoras o limpiar las bolsas de las casas colectadoras de polvo. Los trabajadores que realizan otras tareas en zonas cercanas también pueden estar expuestos a donde se producen operaciones generadoras de polvo de sílice. Sin controles de ingeniería adecuados, como rociadores de agua o ventilación de escape local y equipos de protección personal cuando sea apropiado, los trabajadores pueden inhalar polvo que contiene sílice procedente de estas operaciones. Los empleadores son responsables de proporcionar condiciones laborales seguras y saludables para sus trabajadores. Los empleadores deben determinar qué empleos y actividades exponen a los trabajadores a la sílice y tomar medidas para controlar la sobreexposición y protegerlos. Lo primero que hay que hacer es determinar la exposición de los trabajadores a la sílice. Esto puede lograrse recogiendo muestras de polvo de sílice cristalina respirable para determinar qué trabajos exponen a los trabajadores a la sílice por encima de los límites de exposición. Los empleadores deben consultar con un profesional de seguridad y salud ocupacional calificado como un higienista industrial certificado o contactar a Kentucky Ash, un programa gratuito de Kentucky Safe para una consulta confidencial en su sitio de trabajo. Si las pruebas de aire
muestran niveles superiores al límite de exposición permitido por OSHA, los empleadores están obligados a tomar medidas para reducir la exposición de los trabajadores por debajo del límite de la exposición permitido. El límite de exposición permitido de la industria general de OSHA para la sílice respirable es de 50 microgramos por metro cúbico como un promedio ponderado en el tiempo de 8 horas. Los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo proporcionan la mejor protección para los trabajadores y deben implementarse primero antes de usar protección respiratoria. Algunos controles de ingeniería identificados por NIAS y OSHA son los siguientes. Utilice sistemas de pulveración de agua y herramientas de control remoto en el lugar de impacto donde una sierra o amoladora genera polvo. Las sierras grandes de puente o pórtico generalmente usan rociadores de agua y se pueden controlar a distancia para controlar el polvo y enfriar. Las amoladoras angulares de mano se pueden modificar para suministrar agua al punto de contacto con la piedra. Las fresadoras de borde húmedo o las fresadoras de piedra pueden reemplazar a las amoladoras secas en los talleres. Proporcionan un perfil de borde limpio con una rueda de diamante. Utilice herramientas manuales equipadas con una cubierta y una aspiradora con un filtro de aire de partículas de alta eficiencia o HEPA en inglés cuando los métodos húmedos no sean factibles. Instale sistemas de ventilación de escape local en ubicaciones fijas para capturar el polvo en su punto de origen. Use una combinación de controles de agua y ventilación si es necesario. Para los controles de las prácticas laborales, los empleadores pueden utilizar métodos de barrido en húmedo o aspiración con un filtro de aire de partículas de alta eficiencia en lugar de barrido en seco o aire comprimido. Reemplace los filtros de agua y aire según sea necesario para controlar el polvo. Ajuste el flujo de agua según sea necesario para controlar el polvo, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para los caudales de agua. Prelavar las losas de piedra antes de cortarlas. Implemente procedimientos de limpieza regulares y exhaustivos para el lodo del agua y el polvo sedimentado. En áreas de alta exposición, como donde el trabajo de corte o pulido genera polvo de sílice, proporcione aspiradoras con filtro de partículas de alta eficiencia para limpiar la ropa de los trabajadores y agua para la limpieza de manos, cara y cabello. Además, es necesario identificar y aislar las operaciones generadoras de polvo restantes. A través del monitoreo del aire, identifica las actividades de alta exposición asociadas con las operaciones de acabado de encimeras. Es probable que estos impliquen esmerilado angular, otros tipos de esmerilado y corte con sierras. Aísle las operaciones productoras de polvo de sílice utilizando recintos o paredes. Los recintos son más efectivos cuando se usan en conjunto con la ventilación de escape local o alternativamente encierran a la persona, si es posible, colocándola en una cabina de control. En algunos casos severos, puede ser necesario aislar algunas tareas de acabado en áreas separadas. Esto puede ser necesario con más frecuencia para la piedra manufacturada debido a su alto contenido de sílice. Para los controles de las prácticas laborales, los empleadores pueden utilizar métodos de barrido en húmedo o aspiración con filtro de aire de partículas de alta eficiencia en lugar de barrido en seco o aire comprimido. Reemplace los filtros de agua y aire según sea necesario para controlar el polvo.
ajuste el flujo de agua según sea necesario para controlar el polvo, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para los caudales de agua. Prelavar las losas de piedra antes de cortarlas. Implemente procedimientos de limpieza regulares y exhaustivos para el lodo del agua y el polvo sedimentado. Aspiradoras con filtro de aire de partículas de alta eficiencia en áreas de alta exposición, como donde el trabajo de corte o pulido genera polvo de sílice. Proporcione aspiradoras con filtro de aire de partículas de alta eficiencia para limpiar la ropa de los trabajadores y agua para la limpieza de manos, cara y cabello. Además, es necesario identificar y aislar las operaciones generadoras de polvo restantes. A través del monitoreo de aire, identifique las actividades de alta exposición asociadas con las operaciones de acabado de encimeras. Es probable que estos impliquen esmerilado angular, otros tipos de esmerilado y corte con sierras. Aísle las operaciones productoras de polvo de sílice utilizando recintos o paredes. Los recintos son más efectivos cuando se usan en conjunto con la ventilación de escape local o alternativamente encierran a la persona si es posible colocándola en una cabina de control. En algunos casos severos puede ser necesario aislar algunas tareas de acabado en áreas separadas. Esto puede ser necesario con más frecuencia para la piedra manufacturada debido a su alto contenido de sílice. Para operaciones de instalación en espacios comerciales y residenciales, realice la mayor cantidad de trabajo posible en condiciones controladas del taller en vez del lugar o sitio de trabajo, o realice trabajos al aire libre o en áreas bien ventiladas para reducir la exposición al polvo de sílice cristalina respirable. Es posible que los métodos húmedos para el control de polvo no sean factibles en o cerca de gabinetes, paredes y pisos terminados, por lo que se debe usar otros métodos de supresión como la ventilación de escape local durante estas operaciones. Utilice herramientas de esmerilado y perforación equipadas con cubiertas antipolvo con una ventilación de escape local y un filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Los controles pueden estar montados en herramientas como los taladros o conectados a un sistema de vacío. Use una aspiradora con filtro de aire de partículas de alta eficiencia para limpiar el polvo tan pronto como sea posible. El módulo técnico del Instituto de la Piedra Natural, NSI por sus siglas en inglés, Silicosis, una guía de la industria para la concientización y la prevención, ofrece consejos sobre cómo controlar la exposición a la sílice en las operaciones de corte de piedra. Está disponible para los trabajadores y empleadores en el sitio web del NSI y se pueden encontrar otros recursos en el mismo sitio. Cuando los controles de ingeniería y las prácticas laborales no limitan la exposición a la sílice al límite de exposición permitido, o PEL por sus siglas en inglés de OSHA, los empleadores deben proporcionar a los trabajadores con respiradores. Siempre que se requieran respiradores, el empleador debe tener un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos del estándar de protección respiratoria de OSHA. Este programa debe incluir la selección adecuada del respirador, pruebas de ajuste, evaluaciones médicas y capacitación. Si se proporcionan respiradores,
use al menos un respirador N95 aprobado por NIOSH si el nivel de sílice es más de 10 veces del límite de exposición permitido. Entonces un respirador de media cara no lo protege lo suficiente como un respirador de cara completa, que protegerá a los trabajadores a niveles de sílice hasta 50 veces del límite de exposición permitido, y debe ser utilizado. Los respiradores purificadores de aire motorizados, o PAPR por sus siglas en inglés, también brindan más protección que los respiradores purificadores de aire de media cara. En general, los trabajadores consideran que los respiradores purificadores de aire motorizados son más cómodos que los respiradores que exigen presión, incluidas las variedades elastoméricas ajustadas. Los datos del monitoreo del aire de OSHA y NIOSH y otros estudios publicados proporcionan estimaciones de la exposición de los trabajadores de la industria de mostradores a la sílice cristalina en el aire. En la mayoría de las operaciones de fabricación, acabado e instalaciones de encimeras, los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo adecuadas suelen ser eficaces para reducir la exposición de los trabajadores al límite de exposición permisible de OSHA y el límite de exposición respirable de sílice cristalina de NIOSH. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario la protección respiratoria para proteger a los trabajadores. Los estudios realizados por OSHA y NIOSH han demostrado que las muestras tomadas cuando se corta una piedra en seco tienen resultados que varían entre el 40 y 770 microgramos por metro cúbico, y aunque el empleo de métodos húmedos para controlar esta exposición al polvo muestra una reducción en la exposición de los empleados, los resultados de algunos estudios realizados por OSHA durante las inspecciones del programa de énfasis especial encontraron un resultado medio de exposición de 61 microgramos por metro cúbico. Este promedio está por encima del límite de exposición permitido de OSHA. Cuando una alimentación de agua a una sierra por sí sola no es suficiente, rociar la piedra antes de cortarla o entre múltiples cortes pueden reducir aún más las exposiciones. En una operación en la que los trabajadores utilizaron el aserrado húmedo, todavía estaban expuestos a concentraciones medias de sílice por encima del límite de exposición permisible. El uso de controles adicionales dio como resultado exposiciones por debajo del límite de exposición permisible de 50 microgramos por metro cúbico. La adición de ventilación de escape local en el taller redujo aún más estas exposiciones. OSHA está aquí para ayudarle. El Gabinete de Educación y Trabajo, por medio de Kentucky Safe, ofrece visitas consultivas, confidenciales y gratuitas en su sitio de trabajo. Esto incluirá el monitoreo y determinará la exposición a la sílice de los trabajadores, así como también otros contaminantes atmosféricos y monitoreo a la exposición al ruido. Llame hoy para agendar una visita consultiva gratis en su sitio de trabajo. Para más oportunidades de aprendizaje gratuitos, por favor visite nuestra página de internet. Gracias por atender esta presentación.